Buen día. Desde el corazón de Texas les habla Pete Angle y este es Sentido Común. El más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos al podcast número 8 de este año. ¿Tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a Sentido Común? Hoy vamos a continuar en estas conversaciones que estamos teniendo después de que hablamos en el podcast anterior del control, cómo controlarnos. Vamos a seguir ahora y es herramientas para cómo entender cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa que no entendamos. Entonces, ¿cómo entenderla? O cómo comprenderla mejor. Vamos a tratar de desarrollar eso. En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es tu dosis semanal de claridad. Opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones crudas y temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el Sentido Común. Estoy disponible en todas las plataformas, en Spreaker desde donde se graba el podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Adillos, X, Facebook y otras. Muchas gracias a todos los que escuchan de los países que escuchan a Sentido Común. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, que salimos todos los martes o cuando el Sentido Común lo exija. Empecemos. Bueno, el tema de hoy yo considero que es puro fuego, pues es un tema tremendo. Lo que pasa es que es más complejo porque las formas necesitan un poco de estudio, ¿no? Y tomé de un artículo publicado por alguien en X que se llama Polymath Investor. Salió este artículo y fue publicado ahí, en Polymath Investor. Y en inglés es How to Understand Anything, Become an Elite Thinker. Entonces, cómo entender cualquier cosa, pero lo que nos está invitando es a que nos convirtamos en unos pensadores de élite, que pensemos las cosas, ¿ok? Que cada cosa que vayamos a definir, mastiquemos, utilizando el sentido común, por supuesto, y mucho de la sabiduría estoica que hemos venido conversando. Y esto Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, depende de lo que pensamos, inclusive es cómo vemos la vida. O cómo formamos una impresión de esa vida que observamos. Pero está en nuestros pensamientos. Así que, tómense un cafecito, siéntense cómodos y vamos a entrenar el músculo más importante que tenemos, que es la mente. Entonces vamos a empezar con cuáles son los fundamentos del entendimiento profundo. Y aquí el artículo pues arranca con algo como muy cortante, porque dice de una, el entendimiento profundo empieza rompiendo las cosas hasta su esencia y rastreando cómo encajan las piezas. Cuando haces eso, la niebla alrededor de cualquier tema complicado empieza a disiparse. Hablamos en podcasts anteriores de lo que es la esencia de una cosa, ¿sí? Por ejemplo, una silla de madera, su esencia no es ser una silla de madera, sino que la forma que forma la madera es una silla, pero su esencia es de madera, es su contenido, pues su esencia es madera, ¿ok? Entonces, cuando queremos comprender algo,
comprender o entender algo profundamente, tenemos que ir a la esencia de las cosas de ese algo. O sea, lo primero, lo más trascendental de esa cosa, que la hace como encajar varias piezas para formar lo que se ha creado. Más adelante me voy a explicar para que me entiendan lo que estoy tratando de decir. Si lo pongo en sentido común así puro y duro, es, por ejemplo, llegó un escándalo político en estas redes, en X, en Facebook, en todas las redes que hay, en TikTok. Y entonces lo que vas a hacer es, recibes esa información y generalmente nos tragamos esa información, la aceptamos, vemos el meme de lo que lo está diciendo y acepta uno. Y realmente no vamos más allá del trasfondo. Porque lo que hay que hacer es, inclusive lo hablamos en el podcast anterior, esos 6 segundos. Lo mismo con esto, paramos un segundo y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo básico aquí? Con este meme, ¿quién está ganando realmente? ¿Qué hechos de este meme no se pueden discutir o realmente no son verdaderos? Y no aceptamos directamente lo que esa comunicación o esa información nos está mandando. Y eso es estoicismo puro en acción. Que inclusive Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre esas cosas. Y eso lo hemos hablado mucho, es la opinión que tenemos nosotros de esas cosas lo que nos molesta. Entonces, para romper las cosas y llegar a la esencia, ¿sí?, se tiene que romper hasta que lleguemos a esa esencia de cada cosa, para que separemos el hecho de la opinión, porque ese que hizo ese meme tiene una opinión y quiere comunicarnos su opinión con ese meme. Entonces, cuando nosotros separamos ese hecho o eso que dice ahí y lo llevamos a la realidad, le hacemos un análisis profundo, ya estamos sacando la opinión de ese meme y dejamos de aceptar lo que nos pasa y solamente aceptamos las cosas que dependen de mí. ¿Sí? Hechos, por ejemplo, que no podemos discutir porque están ahí, son realidad, 1 más 1 igual 2, ¿no? Y cuando hacemos eso del entendimiento profundo de las cosas, dejamos de ser una marioneta. Y ahí empezamos a vivir nuestras emociones, no emociones ajenas, que es lo que estamos haciendo. Estamos viviendo con emociones ajenas cuando toda información que nos llega nos la damos por hecha, la tragamos, básicamente, e inclusive hasta la distribuimos sin ni siquiera hacer un análisis medianamente profundo de lo que puede ser que nos están diciendo. Entonces, cuando estoy llevando el planteamiento de que cómo entender cualquier cosa es no solo una cosita, no, cómo entender el funcionamiento de las cosas, por qué de esto, para qué de esto. Y es ahí donde vienen las herramientas que les voy a dar. Entonces, así como fuimos a buscar la esencia y tenemos que romper para llegar al punto y la esencia, es como que vamos a agarrar la caja y lo vamos a soltar todos los tornillos que la tienen ajustada para abrir hasta el fondo, que es lo que tiene, como si fuera una caja cerrada. Entonces, la primera herramienta son el pensamiento de los primeros principios, y esto también lo hemos hablado. Esto quiere decir que vamos a reducir cualquier problema o cualquier idea a sus elementos básicos indiscutibles. Y desde ahí es que empezamos a construir sin aceptar suposiciones prestadas. Por ejemplo, cuando decimos un elemento básico indiscutible, estamos comprendiendo, por ejemplo, el funcionamiento de un radio, por decir algo. Abrimos el radio, vemos de dónde viene la electricidad, toda esta cosa.
Ahí estamos llegando a los primeros principios de ese radio, pero tenemos que investigar ese radio porque cuando le damos vuelta y prende, lo ponemos en on o lo prendemos, hay unas ondas que viajan por el aire y llegan hasta la antena de ese radio y nos transmiten lo que las personas en un sitio que puede ser desde el otro lado del mundo están hablando. Entonces es ahí cuando estoy hablando que el pensamiento de los primeros principios. Por ejemplo, estamos hablando mucho ahorita, y es un debate real, de la inflación. Entonces, no, es que el gobierno de tal, mire la inflación como lo tiene, mire este mengano lo que ha hecho y mire la inflación cómo se ha disparado, mire esto. Y muchas veces inclusive ni siquiera sabemos qué es la inflación, ni cómo se comporta, ni de qué se compone, ni cómo nos afecta a veces. Entonces, cuando vemos lo de la inflación, por ejemplo, no, que fue el 5.1% de la inflación, 5.1%, vamos más allá más bien. Bueno, esta inflación en sí está afectando el uso que tenemos del dinero. Bueno, ¿qué es el dinero? ¿Qué crea realmente valor? ¿Qué crea realmente que esto valga esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se imprime más dinero del que la economía produce? Los gobiernos, que pueden imprimir dinero, ¿qué pasa cuando imprimen más dinero? Porque pudiéramos decir, bueno, pues que impriman todos los millones del mundo y los distribuyen a todo el mundo. ¿Por qué no? Si solo imprimir dinero. Eso es lo que estoy llevando a los pensamientos de primeros principios. Porque si fuera para acabar la pobreza, que todos tuvieran $1.000.000, pues somos 7.000 millones de seres, el gobierno que imprima, no sé, 700.000 millones o billones de dólares y le da a cada uno 1.000.000 y ya está ahí el millón. Ahora, ¿qué valor tiene ese dinero? Ese billete de $1 cuando has imprimido toda esa cantidad de dinero. Algo va a pasar, algo tiene que pasar. ¿Qué está respaldando ese dinero? ¿Por qué el dinero se mueve? ¿Qué estamos comprando cuando entregamos parte de nuestro dinero a otra persona que nos va a entregar algo a cambio? Entonces, cuando vemos así la inflación, no estamos ni repitiendo, ni siguiendo, ni diciendo lo que todo el mundo está diciendo, y posiblemente lo vamos a decir más adelante. Sí, la inflación fue el 5.1% en los 12 meses corridos hasta la fecha, y ya entonces tenemos un entendimiento de lo que estamos diciendo, y podemos rápidamente hablar con alguien y explicarle por qué la inflación afecta tanto el bolsillo de los trabajadores. Es ahí donde estoy hablando de la primera herramienta, es pensamiento de primeros principios. No nos quedemos con solamente el dato, ¿no? Aunque, como dice Julio César Iglesias, el dato mata relato, en el programa de Vélez por la mañana, no nos quedemos solamente con el dato, hay que analizar ese dato, decomponerlo, de dónde viene, por qué, y ahí es donde estamos empezando a entender realmente las cosas. Y esa primera herramienta se llama pensamiento de los primeros principios. Ese pensamiento de los primeros principios, si lo vemos solamente estoicamente, pues era lo que hacía Sócrates y luego todos los estoicos, porque inclusive Sócrates se cuestionaba todo hasta llegar al logos. Logos es la razón universal, la razón. Entonces, por ejemplo, Marco Aurelio todas las mañanas se escribía a sí mismo y dice: hoy me encontraré con ignorantes, con ingratos, con insolentes, pero yo recordaré que solo el bien es bueno y solo el mal es malo.
Entonces, ojo, vean, su primer principio es inclusive un blindaje mental contra la manipulación. O sea, ya está diciéndose cuando salía todas las mañanas que se va a encontrar con todo tipo de personas insolentes, ingratos, ignorantes, me imagino también inteligentes, bueno, todo esto. Pero él va con su primer principio y es que el bien es bueno y el mal es malo. Básico. Entonces, cuando él está ante una situación, él está todo mirándolo con el prisma de ¿esto es bueno o esto es malo? Si esto es malo, ¿por qué es esto malo? Si esto es bueno, ¿por qué es esto bueno? Y ahí es el primer principio. Bueno, entonces hemos determinado un poco la esencia. Vamos a los primeros principios. Vamos a seguir con el ejemplo de la inflación. Y después de eso, el principio de los primeros principios, vamos a descomponer, hacer una descomposición. Dicen que divide y reinarás. Aquí es descomponer para que la inflación, que es un tema grande, complejo, que implica una serie de factores, lo tenemos que dividir en varias cosas. Entonces, dividámoslo en pequeñas cosas para que podamos entender y dominar completamente el tema. Por eso les dije, bueno, la inflación, ¿qué es la causa? ¿Por qué viene la inflación? ¿Es el dinero la que causa la inflación? ¿Qué es el dinero en sí? Entonces, vamos a descomponer completamente el tema para que poco a poco, entendiendo esos pequeños temas, cuando hablemos de la inflación, ya nosotros sabemos exactamente de qué estamos hablando y de qué nos estamos refiriendo, ¿no? Así, cuando es como un peso que estamos llevando. Si no podemos llevar todo ese peso, entonces estamos llevando de a 2 botellas. Y cuando son pequeñas, las podemos entender, las vemos y las podemos dominar, que es a donde queremos llegar, dominar el tema, ¿no? Por ejemplo, se presenta una reforma fiscal, que ahorita en todos los países siempre andan con ese cuento, cómo sacarnos más impuestos. Entonces dicen, no, una reforma fiscal. Y entonces sacan una reforma fiscal y eso tiene 400, 500 páginas, ¿no? Y entonces una vez a leerse todo como un loco de corrido, lo que deberíamos hacer primero es los primeros principios de por qué. Después, cuando estamos descomponiendo, eso es, esta ley, ¿qué está grabando? ¿Qué impuestos se está colocando? ¿Qué imposiciones nuevas se está poniendo que nos afecten? Esta ley, ¿a quién beneficia realmente? Esta ley, ¿de verdad cuánto va a recaudar? Esta ley, ¿qué incentivos crea o qué incentivos destruye? Entonces, de repente, cuando estamos viendo esa bestia de 400 páginas o 500 páginas que tiene, no, que la reforma fiscal, toda esa cantidad de impuestos, pues nos damos cuenta, son 4 preguntas básicamente. ¿A qué le van a poner impuestos? ¿Quién se va a beneficiar con esos impuestos? ¿Cuánto van a recoger con esos impuestos? ¿Qué van a hacer con esos impuestos? ¿Qué incentivos, ¿Cómo me van a afectar esos impuestos en lo que yo hago? Y entonces, al hacer esto es como que estamos haciendo estoicismo puro, ¿no? Por ejemplo, Epicteto, él dividía todo en 2 cajones. Lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Eso lo hemos hablado, ya ustedes saben, en el estoicismo. Lo que depende de mí y lo que no depende de mí. 2 cajones. Y en esos 2 cajones era la madre de todas las descomposiciones. Decomposición, descomponer el tema, ¿no? Hacerlo en pequeñas piezas para que cada pequeña pieza que entendamos nos lleve a la comprensión del todo. Y eso es lo más fácil, porque tú de una vez puedes decir, esto depende de mí o esto no depende de mí. Si depende de mí, ¿qué voy a hacer yo para que esto que depende de mí busque el beneficio o logre lo que sea, bueno, lo que estás definiendo? Y entonces ahí ya estás empezando con
pies sobre la tierra. ¿Sí? Cuando esto lo aplicas, por ejemplo, a la política, ya uno deja de sentirse importante ante el sistema, porque se da cuenta de que uno es un ciudadano más. Y entonces también entendemos cómo podemos influir nosotros en ese sistema, qué palancas reales tenemos. Y bueno, tenemos que nuestra voz, la difusión de nuestras opiniones, lo que creemos. ¿A quién le creemos? ¿No? Estamos difundiendo esto. Tengo mi voto. Con mi voto yo también puedo influir. Tengo mi dinero para decidir a quién apoyo o a quién no apoyo, ¿no? Tengo el ejemplo de mi diario mío. Entonces, cuando, por ejemplo, un tema político, porque algunos serán conservadores, otros libertarios, otros más socialistas, otros comunistas, otros socialdemócratas, otros de derecha pura, bueno, entonces cuando empezamos nosotros a decomponer esto y ver que nosotros ante ese sistema podemos influir también, ¿sí? De esto nos damos cuenta porque es como si decimos, no, pero ¿para qué voy a votar si esos siguen los mismos, no pasa nada? Y pues si te quedas con que siguen lo mismo, no pasa nada, pues ni te haces escuchar, ni tu voto significa nada de verdad. Fíjense, acá en Estados Unidos han habido varias votaciones tan peleadas que ha ganado por 1 o 2 votos el Senado, la gobernación. Entonces imagínense lo importante de ese voto. El día que tú de repente no votaste, tu candidato perdió por 1 voto, o no llegó al umbral que tenía que llegar por 3 votos. Cosas así cuando nos damos cuenta que efectivamente tenemos esta herramienta que es entendamos cada problema, cada tema, pero para hacer eso hagámoslo pequeños temas, que los descompongamos ese tema y así vamos a aprender o comprender, ¿no? Estamos hablando de cómo entendemos cómo funcionan las cosas, ¿ok? Y la tercera herramienta es identificar cuáles son los puntos más importantes. Es más, utilicemos la ley de Pareto, el 80-20. En el 20% más importante está casi el 80% del tema. Entonces, cuando identificamos esos key drivers o esos puntos importantes que están influenciando este tema, esta conversación, este hecho, lo que vamos a analizar, lo que queremos entender, concentrémonos en esos primero. Los key drivers se llaman. Entonces, el que nos enfoquemos en un grupo pequeño de factores que además tienen un impacto desproporcionado porque ese 20% que es menos mueve el 80% de los resultados. Entonces el impacto de esos pequeños factores es tremendo. Por eso nos tenemos que enfocar y más que enfocar, identificarlos. Y si utilizamos, por ejemplo, aquí sentido común brutal, pues vamos a ver en las finanzas personales. El 20% de tus gastos, casa, auto y comida, explica el 80% de tus dolores de cabeza. Ahí está. Los gastos más grandes que tienes, casa, auto, comida, son los que te dan el 80% de los dolores de cabeza. El auto, la casa y lo que comes. Entonces esto es como en política. El 20% de las leyes y regulaciones más intervencionistas explican el 80% del desempleo juvenil y la informalidad en casi todos los países de América Latina. Entonces imagine, de todas las leyes que hay, un 20% de esas leyes están afectando de una manera directa el 80% del desempleo juvenil y la informalidad en casi todos los países de América Hispana. El resto es puro ruido.
Lo otro no vale ni la pena, no, que hagamos este subsidio, pongámoslo esto acá, digamos. Esas son tácticas. La estrategia no es esa. La estrategia es que nos concentremos en cuáles son los factores que están llevando a ese desempleo juvenil y a la informalidad en los países y nos concentremos en esas leyes, de ese 20% de las leyes que hacen todo esto. Por ejemplo, Marco Aurelio repetía: poca cosa es suficiente para una vida feliz. O sea, para que tengamos una vida feliz, auténtica, conscientes, razonando. Para una vida así, poca cosa es suficiente. Uno quisiera tener la comprensión, el entendimiento de todo. ¿Ok? Pero y eso se logra porque en eso los estoicos eran maestros. En el 80-20. Concentrarse, por ejemplo, en las virtudes cardinales que tenemos: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Moderación. Sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y el resto lo podemos dejar al destino. Digamos que no es tan así. Pero es como que hoy deja de pelearte con los 50 temas que ves en X y enfócate realmente en los 3 temas que mueven la aguja de tu país y de tu vida. En esos 3. No en los 50 temas de X que mandaron y que viste y que revisaste y salieron y esto, y entonces comentaste, le diste un like, lo mandaste al otro. Entonces, para que tengas una vida feliz, concéntrate en lo que a ti te importa, en lo más importante. Vas a tener una vida feliz. No vas a estar pendiente de las cosas que no dependen de ti. ¿Ok? Cuarta herramienta, entonces pilas. La primera herramienta es pensamiento de primeros principios. ¿Ok? Los primeros principios. Segunda herramienta, descomponer ese tema, esa cosa. Dividirla en pequeños pedazos. Después ver cuáles son los factores más importantes de eso. En el carro, me imagino, el motor es el que mueve el carro, por dar un ejemplo. Y la cuarta herramienta es un mapeo. Es como un mapeo estructural. O sea, un mapeo es que uno como que coloca una cartelera o en un tablero, ¿sí? Inclusive utilizar un cuaderno, dibujar. Pero esto es sobre todo para que visualicemos mentalmente cómo encajan las partes de la idea o del sistema, cómo, ¿no? Lo visualizamos completamente, hacemos un mapeo general de todo el tema. Lo hemos visto. Por ejemplo, apliquemos sentido común en esto. Alguien viene y te vende y te dice: las energías renovables salvan el planeta. Ay, sí, las energías, no, voy a comprar ya de eólico, de sol, de viento, bueno. Y entonces tú vienes y dibujas todo el sistema completo, ¿sí? Ves el sol, después ves unos paneles, después ves unas baterías, a donde llega la carga de esos paneles. En esas baterías entonces se formaron, habían unos mineros que estuvieron escarbando y buscaron litio y cobalto. Ese litio y cobalto, ¿cierto? Lo tuvieron que sacar de la tierra. Tuvo un impacto ambiental real el sacar ese litio y ese cobalto. Y todo ese impacto, que al final es un costo, nos da un costo de la energía que necesitamos que sea fiable por 24 horas completas, día y noche. Llueva, truene, relampaguee, haga sol, no haga sol, viento, no haga viento. Entonces, claro, cuando dicen, no, las energías renovables salvan el planeta. Entonces, uy, sí, es que no, me voy a comprar ya esos paneles de sol.
Y resulta que no te has dado cuenta de que cada cuánto tiempo se cambian esos paneles de sol. ¿Qué mantenimiento requieren? ¿Dónde se van a botar después esos paneles de sol cuando ya no sirvan? Esos mineros que extrajeron el litio y el cobalto y muchos otros elementos que impactaron el medio ambiente, ¿qué pasó con esos sitios? Todo ese costo adicional sí es importante para generar fiabilidad, porque, por ejemplo, la energía de las hidroeléctricas es por el paso de agua por estos diques que se han construido, y el agua, al pasar por esos diques que se va disminuyendo, crea una fuerza que hace mover unas turbinas, y esas turbinas nos proveen energía. Y ya se distribuye la energía y toda esta cosa. Entonces, claro, cuando ya hacemos un análisis, bueno, no las energías renovables salvan el planeta, sino, bueno, ¿cuáles son las energías que disponemos? Cada una que hace. ¿Esta cuánto cuesta producirla? ¿Qué impacto ambiental tiene real? Entonces ya ese mapeo estructural, fíjense, si tomamos esto del calentamiento que hablaban, o que hablan todavía, y lo empezamos a analizar con todos los componentes que puede tener esto de el calentamiento global, o el cambio de clima, que estamos supuestamente cada vez más calientes, resulta que años anteriores fueron años de los más fríos. Entonces todo eso lo tenemos que no es como no demos por aceptado cualquier cosa que nos digan, cualquier cosa que veamos. No, hagámosle un pequeño análisis, hagámosle ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Quién va dirigido? ¿Quién lo puso? ¿Por qué? Y esta herramienta, que es el mapeo estructural, lo que hace es que nos ayuda, porque visualizamos, e inclusive hacemos esa visualización en nuestra mente, en un pensamiento que tenemos, y lo podemos ver, vamos a decir, no palpar, pero podemos ver el problema en su dimensión. Inclusive, cosas que hemos hablado también, Séneca comparaba que la vida es como un río, ¿no? Uno se va en el río, en ese corriente. Entonces él se está visualizando, él fluyendo. Marco Aurelio decía que era como un teatro, que todos los días estábamos ante espectadores. Y entonces la vida en sí es como un teatro. Y ese mapeo estructural que se hacía, por ejemplo, en el caso de Marco Aurelio, es ver el teatro entero. No solamente el actor que más fuerte grita, ni la que más se mueve, o la entrada que está cerrada. No, el teatro entero. Y ahí estamos haciendo un mapeo estructural. Y finalmente, la quinta herramienta es, en inglés se dice como el zoom in y el zoom out. O sea, como que tenemos que tener unos niveles de abstracción, ¿sí? En donde subimos y bajamos la perspectiva de las cosas, como que del panorama general que estamos haciendo, a los detalles, y viceversa, ¿no? De los detalles a lo general. O sea, esto es, ahí dice, esto es como si fuera oro puro, oro macizo. Porque, por ejemplo, estás furioso con un político corrupto por algo que sucedió y viste la noticia. Estás furioso con ese político, ¿cierto? Entonces, estás ahí, zoom in, estás concentrado en ese político furioso, tú, porque es un corrupto que se robó ese dinero de todos nosotros, todos nuestros impuestos. Y entonces después, como que te ves lo que llaman zoom out desde arriba. ¿Ok? Tú estás viendo la perspectiva ya desde arriba de ese político corrupto. Y entonces decimos, este político corrupto, ¿es la excepción? ¿O
es el síntoma de un sistema de incentivos podrido desde hace décadas. Porque esto de la corrupción y políticos corruptos yo lo vengo oyendo desde que tengo conciencia. Entonces el problema en sí no es que hayan políticos corruptos, sino que nuestro sistema los incentiva. Y ese sistema que está podrido, que los incentiva, se ha venido perpetuando por décadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en países con instituciones fuertes? Hay corrupción, por supuesto, pero mucho menos. En Estados Unidos hay corrupción. Y la cosa es que hay tantos controles políticos que si bien algunos se escaparán, los que no se escapan, la justicia aquí sí llega. Entonces hay todavía un temor en corrompir, ¿no? En políticos corruptos, inclusive en el trabajo de uno ni siquiera piensa en hacer una zancadilla o en ver cómo hace y saca mayor provecho de algo aprovechándose del otro. Entonces, para seguir con el tema de los políticos corruptos, o sea, lo ves ahí, este político corrupto, es furioso, de repente te vas aquí atrás, pero ¿por qué hay tantos políticos corruptos en Colombia o en México, en España? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los incentivos para que ellos sean así? ¿No? Y entonces bajas otra vez y dices, bueno, ¿y qué puedo hacer yo hoy? ¿Yo qué puedo hacer para esto? Hoy, aquí donde estoy en mi ciudad, con mi voto, con mi voz, con mi ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, esto es el estoicismo clásico, que es la mirada desde arriba, ¿no? Visto desde arriba, que decía Marco Aurelio. Entonces, que tú te imaginas, por ejemplo, si tú cierras los ojos y dices, imagínate la Tierra viéndola desde el espacio, ya estás viendo el espacio un poco oscuro, azul oscuro, lleno de estrellas, estrellitas por aquí y allá, y ves la Tierra con los continentes. Eso te lo puedes imaginar. Entonces, cuando hacemos esa imaginación desde de la Tierra desde el espacio, que estamos imaginando, un pensamiento que tenemos, nos damos cuenta que todas las naciones, todas las peleas, todos los problemas son nada, son pequeños puntitos que cuando vemos la inmensidad de la Tierra, después en el sistema solar, en la galaxia, todo, es nada. Y cuando te das cuenta de eso, nuevamente vienes aquí y a la hora. Bueno, no puedo hacer esto, pero con mi voz, con mi voto, con mi ejemplo, lo que sí puedo empezar ahora es, ¿qué virtud puedo yo practicar hoy? Que con mi ejemplo tenga, ese ejemplo sea capaz de mover a las otras personas y a mí particularmente a niveles de paz o de estabilidad, sin que llegamos a ofuscarnos porque este político corrupto se robó tantos miles de millones del erario público, se los robó. Entonces, cuando hacemos eso, nos damos cuenta que yo puedo influir en eso. Yo puedo investigar de qué temas, puedo empezar a hacer un podcast de corrupción. Entonces sí puedo influir. Y la única manera en que nos damos cuenta es cuando vemos desde arriba ese problema, que lo hemos visto desde ahí cerca, porque lo vimos primero en un político, pero después lo vemos desde arriba y vemos que es el sistema el que hace que estos políticos sean corruptos. Entonces, mis estimados podcasters, amigos, amigas que me siguen, estas 5 herramientas no es que te vas a volver un genio de la noche a la mañana. Como todo lo que hablo es, apliquemos de lo que les he hablado, de estas herramientas, pero para que nos volvamos menos manipulables, ¿sí? Menos manipulables, porque muy fácilmente
nos manipula, la información, el mundo, en donde estamos. Nos volvemos manipulables. Cuando vamos más al fondo de las cosas, cuando pensamos bien, cuando razonamos bien, pausamos, utilizamos las virtudes, no solo nos volvemos menos manipulables, y ojalá manipulables cero, sino que vamos a vivir más serenos, más calmados. Vamos nosotros a ser más útiles para los nuestros, para la sociedad. Entonces, cuando tú usas, vamos a decir, el sentido común, las ideas del estoicismo, las ideas del catolicismo, y los aplicas en la comprensión de temas, de problemas, de situaciones, de cosas que quieras comprender, tú usas estas herramientas y lo que va a suceder es que vas a dejar de ser presa fácil. Porque de lo contrario, cualquier cosa que te digan ahí mismo te la vas a creer. O no vas a dudar ni siquiera. Entonces, cuando haces todo lo contrario, ya no eres una presa fácil. No eres de cualquier titular o cualquier meme que ponga, ya tú vas a salir a decir. Ya tú tomas decisiones políticas y decisiones personales, pero ya con claridad, con más claridad. Sabes por qué estás tomando esas decisiones. E inclusive, duermes mejor. ¿Y por qué duermes mejor? Porque ya sabes que el mundo es complejo. Sí es complejo el mundo, pero no es incomprensible. Ya tú tienes una técnica para comprender cosas de este mundo en el que estás. Acuerda esta frase de Epicteto que resume prácticamente todo. No busques que las cosas sucedan como quieres. Quiere que sucedan como suceden y serás feliz. O sea, no andemos buscando que es que yo quiero que suceda esto así de esta manera, no. Lo que queremos es que suceda, ¿cierto? Y cómo esas cosas finalmente se llevan a término es lo que nos va a hacer felices. Pero si andamos buscando que nos sucedan esas cosas como sea, no las vamos a encontrar. Y seguramente muchas veces nos vamos a estrellar. Entonces eso es puro sentido común aplicado. Nuevamente, vamos a repetir las herramientas. Y como les dije, no es para que ahorita creamos que somos unos genios y todo análisis que vamos a hacer, lo vamos a deconstruir. No, pero son herramientas para que vivamos una vida más entendible, que vivamos una vida razonada, que vivamos una vida más serena, más útil, más tranquila. Mira, partamos desde el podcast anterior de esos 6 segundos de pausa, de reflexión antes de hablar. Ahora tenemos las herramientas para que nosotros podamos entender cualquier cosa. El pensamiento de los primeros principios, ¿ok? Que es reducir cualquier problema o idea a sus elementos básicos, a la esencia, ¿ok? Esa es la primera. La segunda, descomposición. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Descomponer el tema, el problema en pequeñas situaciones o en pequeños temas que tú vas a aprender o vas a investigar o a estudiar sobre eso y después vas a entender realmente todo el tema completo. La tercera herramienta, identificar los puntos claves, el principio de Pareto. Concentrarnos en ese 20% que genera el 80% del resultado. Concentrémonos ahí. La cuarta, mapeo. Un mapeo estructural, ver todo como en un mapa, en una cartelera. Y la sexta, esos niveles de abstracción que nosotros podemos estar bien cerca de la cosa o bien lejos de ella para verla tan cerca y verla tan lejana como para que podamos comprender de qué estamos hablando, ¿no? Es la famosa que decía y les dije,
vista desde arriba. O sea, es como si estuviéramos nosotros desde arriba viendo todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces cuando tenemos esa visión abstracta, por supuesto, pero la tenemos en nuestro pensamiento, nos estamos imaginando que nosotros somos tan pequeños que cualquier problema lo podemos comprender y tenemos la manera de comprenderlo. Y finalmente, pues, el dormir, descansar mejor, porque si bien entendemos que el mundo es complejo, por supuesto, lo que sabemos es que podemos comprenderlo. Podemos tomar acciones para entender el mundo en que vivimos. Y cuando podemos tomar acciones para entender el mundo en que vivimos, estamos siendo estoicos. Nos estamos concentrando en lo que está a nuestro alcance, en las cosas que podemos controlar. Y cuando estamos vamos a decir en ese estado, porque ese es como el estado que les he comentado a veces de estar siempre bien, estar presente siempre, consciente de dónde estoy, cuando estoy respirando, me estoy caminando, estoy moviendo, estoy viendo, pero es estar ahí, estar presente, no dejar que las cosas nos avasallen o como que se nos vienen encima y no nos damos cuenta, y cuando ya están encima tomamos decisiones erradas. De eso no se trata. Por eso cuando yo les dije al principio, tienen el coraje de cuestionar lo obvio y unirse a sentido común, a eso los estoy llamando, a unirse de verdad al sentido común, o al estoicismo católico, o los dos, vamos a llamarlo así, sentido común con estoicismo católico. En este mundo lleno de ruido y confusión, sentido común es tu dosis semanal de claridad. Gracias por acompañarme, por descargar, por escuchar el podcast. Estamos terminando este podcast número 8 del año 2026 y está saliendo sentido común desde el año 2024. Hemos tenido momentos de pequeñas pausas, pero ya desde hace un año larguito, creo. Todos los lunes por la noche, martes por la mañana, está saliendo el podcast de Sentido Común. Como saben, estoy disponible en todas las plataformas, en Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y otras. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, que salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Muchas gracias.